Revelaciones Marianas. Mensaje de salvación para el fin de los tiempos. Mensaje de la Santísima Virgen María a su amada Luz de María, 21 de enero del 2015. Amadísimos hijos de mi corazón inmaculado, cuánto les amo, cuánto les ama esta madre que camina de corazón en corazón, tocando la puerta junto al divino mendigo de amor, mi hijo. Cuánto les amo como madre que continúo intercediendo ante mi divino Hijo por cada uno de ustedes y por su salvación. Cuánto les amo, hijos. A pesar de sus continuas desobediencias, la Trinidad Sacrosanta permite que yo continúe asistiéndoles en medio del devenir de esta humanidad. Amadísimos hijos de mi corazón inmaculado, les invito enérgicamente, exigiéndoles que no caigan más en el gran pecado de la soberbia. De este, el enemigo del alma se sirve para poseer totalmente a la criatura humana. ¿Cuántos de mis hijos se valen de falsas promesas hacia otros hombres y en su mayoría hacia mis instrumentos elegidos y fieles para decir, jamás me iré de tu lado, aunque todos caigan a tu derecha y a tu izquierda? Yo permaneceré junto a ti, seré capaz de dar mi vida por ti, pondré mis manos en el fuego por ti, aunque todos dejen de creer, yo jamás dejaré de creer en lo que se te revela. Estos hijos míos serán los que primero caigan, ya que ninguna criatura humana puede asegurar permanecer fiel hasta el final. En su lugar el humilde es el que causa y pide con humildad y en silencio al Espíritu Santo que le dé la asistencia necesaria para no flaquear y no abortar una misión. Detrás de cada elegido, gran número de almas penden de ellos, cuantos se llaman a sí mismos salvadores de la humanidad, como si la humanidad dependiera de su sí, para continuar sobreviviendo y venciendo a Satanás. Ningún hombre sobre la faz de la tierra tiene en sus manos el destino de la humanidad. Solo mi hijo, hipócrita el que se llame a sí mismo salvador de sus hermanos. Aquel que en su orgullo diga que es escudo para proteger a sus hermanos, recuerde que al decir eso, es el más débil entre todos los seres humanos que existen sobre la tierra. Despierten, hijos, despierten la inteligencia y el uso de la razón, despierten el corazón que se ha dormido ante falsas promesas y palabras incoherentes e inútiles de criaturas con mayor capacidad intelectual que ustedes, amados hijos de mi corazón inmaculado. El único Salvador es mi Hijo, el único libertador es mi Hijo, el único que habla con la total verdad es mi Hijo y lo transmite a través de sus fieles instrumentos con sencillez y con amor. Cuando una criatura humana se dice ser más que los demás, es cuando es menos que todo el resto de la humanidad. Mi Hijo no llegó a la tierra anunciándose a viva voz. Cuando alguna criatura recibía un milagro, mi Hijo inmediatamente desaparecía de la escena y pedía que no se contara a los demás el milagro acaecido. Recuerden que el dueño del show y del espectáculo en estos instantes trascendentales de la humanidad tiene nombre, se llama Satanás, el seductor y engañador de las almas. Amados hijos de mi corazón inmaculado, les llamo y les exijo unidad, esa que mi Hijo vino a traerles sin distingos, sin mirar pecadores o no. Mi Hijo llamó y todo aquel que le escuchó fue de inmediato acogido por él. El necio, el que continuó siendo oprimido por el mal, ese quizás en algún momento despertó o fue al lugar donde se deben purgar las penas. Amado pueblo de mi Hijo, hijos de mi corazón inmaculado, poco a poco van saliendo a la luz de la verdad las componendas entre las naciones. Causan sorpresa y causarán más sorpresas al pueblo de mi Hijo, pero es que el mal ha hurgado lentamente a espaldas de la humanidad, ha tomado a la mayoría de los gobernantes de las naciones para preparar su gran tentáculo, el poder, ya que sin el poder de los grandes gobernantes, al mismo Satanás le sería difícil elevar a su engendro, el anticristo, hasta la cima más alta de donde logrará tomar todas las decisiones para manipular a la humanidad en general en todos los aspectos. Ustedes, pueblo de mi Hijo, conocen bien que los templos serán cerrados y que de ahí procede mi llamado urgente a que crezcan y escudriñen la divina palabra de mi Hijo para que le conozcan y le amen. Cada uno debe transformarse en un alma enamorada de mi Hijo, y para amarle deben conocerle a profundidad, y así lograr un amor recíproco. Todos son necesarios en el plan de salvación, pero no todos están dispuestos a vivir machacando su propio yo humano.
Los que se nieguen a la voluntad divina serán los que quedarán relegados, ya que no sabrán qué camino tomar. Los indecisos en todo instante han sido los que no han superado las grandes pruebas espirituales. Mis verdaderos instrumentos no solo se enfrentan al cotidiano vivir, que ya es suficiente, no solo se enfrentan a este mundo falto de bien, sino se enfrentan a la crítica de aquellos que no conocen verdaderamente a mi Hijo y al creerse doctos, critican lo incriticable, critican la verdad y la cuestionan mofándose de mi palabra y de la palabra divina de mi Hijo Santísimo. Pero a la vez, mis instrumentos fieles son señalados por los que se encuentran a su alrededor y no siendo esto suficiente, son negados por los jerarcas de la misma iglesia de mi Hijo. Así que cada uno de mis instrumentos fieles también de mi Hijo, viven a semejanza de mi Hijo, en un continuo caminar hacia el Calvario con la cruz a cuestas. Amados hijos, esta generación se ha contaminado totalmente al desconocer y despreciar a mi Hijo. El mal ha penetrado con gran libertad y en este instante, mi Hijo ha designado a unas criaturas suyas y una en especial para llevar sobre sus hombros la gran misión de mantenerse fieles a la palabra de mi Hijo, a fin de que el auxilio enviado de lo alto sea presentado ante el pueblo fiel y atribulado, en los instantes de mayor persecución de parte del anticristo, consolando así a su pueblo y fortaleciéndolo para que se mantenga victorioso hasta el final. Amados hijos de mi corazón inmaculado, cuánta soberbia miro en la mayoría de mis hijos, tanta que se desprecian unos a otros, tanta que Satanás ha penetrado en la mente, en la conciencia, en la razón y en el pensamiento, para invadir el corazón y derramar en él todo su odio en contra de mi divino Hijo, y por ende en contra de sus hermanos. Las masacres no cederán, porque el hombre se desprecia a sí mismo. Las grandes potencias se mantienen unidas, no son lo que muestran ante la humanidad. Ellos firman componendas, ya que les urge la guerra para no perder el poder. Cuanto yo les anuncio va cumpliéndose, algunas de ipso facto y otras de mis revelaciones están por cumplirse, pero absolutamente todo cuanto yo les revelo con permiso de la Trinidad Sacrosanta, se cumplirá y esta generación no terminará sin que todos mis anuncios se cumplan. Los pueblos todos son dominados, unos en mayor medida que otros, pero son dominados por las familias dueñas de esta generación, quien ha entregado a la humanidad en manos de un grupo de familias que dictan humanamente el futuro de la humanidad, los gobernantes de las grandes potencias. Ya basta, pueblo terco, ya basta de ofender a mi Hijo. Por eso les llamo a despertar, pero no en el cuerpo, sino en la conciencia y en espíritu, porque es urgente. Inglaterra sufrirá y padecerá grandemente a causa del terrorismo propio, no foráneo. Estados Unidos padecerá a causa del terrorismo y por la naturaleza. Los volcanes despiertan, aquellos que yacían dormidos despiertan para alertar al hombre, para que no niegue más a su Dios y vuelva la mirada hacia el único que entregó su vida por la redención del género humano. Las criaturas de buena voluntad que se mantienen en el camino de mi Hijo y que atienden los llamados del cielo a través de mis fieles instrumentos, deben duplicar su entrega, porque en la voluntad de mi Hijo no actúan solos, se multiplican al infinito. El mal parecerá ganar la batalla, pero tan solo parecerá, jamás será el triunfador. Antes, mi Hijo enviará a sus legiones a salvar a su pueblo. El imperio del anticristo se levanta rápidamente, más de lo que ustedes pueden imaginar. En este mismo instante entrega a grandes gobernantes exorbitantes sumas de dinero para mantenerle en sus garras, y estos son opresores de su pueblo. Amados hijos, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, el mismo maná del cielo descendería para alimentarles, pero como se gozan únicamente en lo mundano y pasajero, no claman con verdadera fe la asistencia de mi Hijo. Amados míos, enmienden el camino, retomen el sendero correcto, porque todo aquel que ha sido llamado, si no se entrega en espíritu y verdad, así como ha sido llamado, puede también ser retirado de su cargo. Ninguna criatura sobre la faz de la tierra es indispensable para que se cumpla la voluntad de mi Hijo, si esa criatura no es digna del llamado por terquedad humana. Amados míos, continuaré alertándoles, ya que cada instante debe ser una oportunidad reconfortante, nueva y regeneradora en el espíritu, para que ustedes dobleguen su ego. Examínense diariamente, ya que se enfrentarán al que examina todo y al que no le pueden esconder absolutamente nada. Soy madre y maestra a la vez.
Cada uno cree ser actor y espectador de su vida, pero ¿cuántos de ustedes le ceden el lugar de actor a mi hijo y se relegan a ser ustedes únicamente espectadores? Solamente los verdaderos limpios de corazón. La humanidad pende de un hilo muy débil, se acerca a un cuerpo celeste que estremecerá a toda la humanidad y se darán cuenta de lo finitos y pequeños que son ante el poder infinito de mi Hijo. Como segunda persona de la Trinidad Sacrosanta, mi Hijo vino a redimirles del pecado. Pero esta generación le ofende tanto, que no desea ceder en lo más mínimo para levantar la mirada y decir, Señor mío y Dios mío, oren, no desprecien la oración, no desprecien el Santo Rosario. Mi hijo mira a aquellas almas que dedican instantes de su vida a la oración, pero llama en este instante a la vez, a que cada uno, como discípulo de él, le sea fiel y despierte a sus hermanos. Si no tienen el don de la evangelización, el don de la palabra, utilicen la tecnología y sean transmisores de esta palabra de alerta hacia el resto de sus hermanos, para que tomen conciencia de la urgencia de este instante, en que deben orar. Oren, amados hijos, por Chile, que mi pueblo amado padecerá grandemente. Oren, amados míos, por Israel, padecerá. Oren, hijos míos, por la nación de América del Sur. Oren por Argentina. Amados míos, ¿cuántos niegan los eventos que yo les he anunciado? Miren cómo el necio en su necedad encuentra argumentos para negar mis anuncios. Ustedes esfuércense por llevar a sus hermanos mi palabra. La naturaleza despertó y continúa despertándose en una sucesión de acontecimientos que el hombre no podrá determinar, ni tiene la capacidad de detener. ¿Cuántos lean con verdadero amor y fe este mensaje? Les solicito que en este instante eleven sus rosarios y sus sacramentales. Yo, como Madre del Verbo, los bendigo para que sean defensa de quienes los porten. Bendigo sus corazones para que se ablanden y mi palabra de madre y discípula de mi Hijo, cale hondamente en ustedes y se renueven con espíritu generoso. Les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamá María, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.